Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Esta vez, ¿no? Para esta semana tenemos un temita, ¿no? En el caso de ustedes, les han dividido glándula suprarrenal porque la verdad es bastante, en dos, ¿no? Lo cual me parece bastante bien. Creo que en tres incluso. Sí, en tres, porque semana 5, 6 y 7 es de glándula suprarrenal, ¿no? La 3 es de médula y lo que es la uno y la 2 corresponden a lo que es corteza, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a glándula suprarrenal, como les estaba comentando, es un tema bastante amplio, pero también es un tema que incluye mucha fisiología y es lo que me gusta de esta parte de la endocrinología, ¿no? Que no se van a aburrir mucho. Ya, entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos, ¿no? Que lo primero que tenemos que saber siempre es la anatomía, ¿no? Cuando estamos estudiando un órgano, porque en realidad las glándulas suprarrenales son un órgano, ya, endocrino. Cuando estamos estudiando órganos necesitamos saber la ubicación de estos órganos, ¿ya? Para empezar. Entonces, vamos a ver lo que es la anatomía de las glándulas suprarrenales y qué son las glándulas suprarrenales. Eso es lo primero que tenemos que saber. Como más o menos les he comentado al inicio del curso, perdón que ando un poquito congestionada. Ya, como les estaba comentando al inicio del curso, las glándulas suprarrenales, ¿qué se encargaban de sintetizar? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas son glándulas, ¿ok? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es su ubicación, así práctica. Si es suprarrenal es porque está encima del riñón, listo. Lo tercero, tenemos que saber qué hormonas van a sintetizar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y disculpen que no sé, pero no, se me salió la pantalla. Un ratito, chicos, para volver a compartir. Listo, ya está. Ay, pero no sé, no me gusta que salga así. Bien, ya, como les estaba comentando, chicos, eh, las glándulas suprarrenales son los conceptos básicos que tenemos que saber es dónde son ubicadas, ¿no? Al principio, ¿qué hormonas son las que van a sintetizar? Quiero que ustedes aprendan algo. La médula suprarrenal y la corteza suprarrenal son cosas totalmente diferentes. O sea, si bien es cierto, están en un mismo órgano o en una misma glándula, son totalmente opuestas en sus funciones. ¿Por qué? Porque la médula suprarrenal actúa más en el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque esta médula lo que produce son las famosas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, ¿de acuerdo? Y estas, como ustedes sabrán, son neurotransmisores, ¿ya? Son neurotransmisores. Entonces, esta médula suprarrenal ante un estímulo nervioso, lo que va a hacer es aumentar la producción de la adrenalina y de la noradrenalina. Y estas van a tener sus receptores y van a tener funciones específicas, que ya las vamos a ver en la semana número 3, que es un tema bastante sencillo, ya es muy chiquito ese tema. Ahora, con respecto a la corteza suprarrenal, esta va a ser la parte endocrina pura de la glándula, ¿de acuerdo? Y la corteza suprarrenal me va a producir tres grandes cosas, ¿no? Lo que es la aldosterona, lo que son los corticoides, ¿ok? La aldosterona es el representante de los mineralocorticoides, ¿ya? Los corticoides y lo que son los andrógenos, lo que son los andrógenos. Como tenemos a la de hidroepiandrosterona, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es como básico. Entonces, esta es una glándula que se va a encargar del control del medio interno, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque la aldosterona, como ya lo habrán visto en excretor, ¿qué hacía la aldosterona? Regulaba
el medio interno regulaba lo que es los niveles de sodio y los niveles de potasio, más que todo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, primero vamos a tener que recordar o recapitular anatomía de lo que son las glándulas suprarrenales. Entonces, son glándulas endocrinas bilaterales porque tenemos dos glándulas suprarrenales. Cada una está formada, como les mencionaba, por dos partes. Ahora, estas dos partes, ¿por qué son dos partes? Porque vienen de diferentes tejidos embriológicos. Yo les digo, ustedes cuando les hablen de orígenes embriológicos, acuérdense de mesodermo, acuérdense del ectodermo y acuérdense del ectodermo, mesodermo y ¿cuál más? Y endodermo. Muy bien. Ya, entonces, la corteza suprarrenal va a venir del mesodermo, va a ser un origen mesodérmico, ¿ya? De ahí va a provenir. En cambio, la médula suprarrenal, su origen va a ser ectodérmico. Por ello es que van a tener funciones diferentes. El ectodermo se relaciona más o está más ligada al sistema nervioso central, ¿verdad? Y específicamente, esta parte ectodérmica de donde viene la médula suprarrenal está ligada a lo que es el desarrollo del sistema nervioso simpático, a todo lo que son las crestas neurales, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte viene del ectodermo. Por eso es que se dedica o su especialización es más en el sistema nervioso. Caso contrario de la corteza suprarrenal, que su origen es mesodérmico puro. Entonces, ella va a ser o va a tener un poco más de función endocrina, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cosas que deben de saber que están en su látex. ¿Dónde está situada la glándula suprarrenal? Está situada en lo que es la parte postero superior del abdomen, es decir, es un órgano retroperitoneal, al igual que los riñones, que son un órgano retroperitoneal. Entonces, ellas también van a estar en la parte posterior de lo que es el abdomen. Ustedes recordarán lo que es el peritoneo. ¿Sí saben lo que es el peritoneo? Es esa capita de grasa que cubre las vísceras, por ejemplo, el estómago, lo que es el esófago, ¿no? Lo que son las vísceras grandes, como son el duodeno, las asas intestinales, todo lo que corresponde a yeyuno, ilion, colon, etcétera. Entonces, todo eso es el peritoneo. Detrás de esa capa o detrás del peritoneo se encuentran los órganos retroperitoneales, que son el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vamos a ver un corte para que ustedes vean de cuál es esta capa de la que les estoy hablando. Entonces va a estar en la parte postero superior. ¿Por qué postero superior? Porque de la cavidad abdominal, ¿no? Van a estar acá los riñones y las glándulas suprarrenales van a estar acá encima de los riñones, ¿no? Entonces por ello es que es un órgano postero superior del abdomen, hablando del abdomen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces va a estar debajo y delante de lo que es el diafragma. Recuerden que el diafragma es el que separa el tórax del abdomen. Aquí está el diafragma, que es un músculo grande, ¿ya? Entonces el diafragma es la gran separación entre la parte torácica y la parte abdominal. Debajo del diafragma, en la parte anterior, ¿no? O sea, recubierta por el peritoneo, tenemos a quién? Al hígado, ¿verdad? Al hígado. Pero nosotros ahorita nos estamos ubicando como que hubiéramos extirpado todos los órganos de adelante y nos hubiéramos quedado con los órganos de atrás. Entonces, ahí tenemos a quién, a la glándula suprarrenal, a los riñones, etcétera. Recuerden que les estoy diciendo que sacamos todo, ¿ya? Y nos quedamos con lo de atrás. Entonces, esta glándula se va a encontrar debajo y delante de lo que es el diafragma. Encima de los riñones, eso ya lo sabemos, y está relacionado con la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Obviamente, ¿no? La columna lumbar es la última estructura que se encuentra en la zona abdominal, ¿no? No sé si tengo una imagen de esto para que lo puedan comprender un poco mejor. Ya miren, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una imagen donde se ha recortado lo que es el esófago, se ha recortado lo que es el estómago. Miren, esta boquita es para el estómago,
¿de acuerdo? Entonces se ha recortado todas las vísceras, acá está el riñón y acá están las glándulas suprarrenales encima, ¿ya? Y acá están las grandes arterias y detrás de las grandes arterias, al fondo todavía queda la columna vertebral. En el Néter podrán ver un poco mejor estas imágenes, ¿ya? Para que puedan correlacionar un poquito más, ¿ya? Entonces, están en la cara anterolateral de lo que es la parte superior de la columna lumbar, ¿ya? Muy bien. Ahora, acerca de las generalidades de estas glándulas, es que la glándula derecha es regularmente un poco más triangular y además es aplanada de adelante hacia atrás, o sea, es un poco más planita. Aquí la podemos ver. ¿Ya? En cambio, la glándula suprarrenal izquierda es un poco más gruesa. Si se dan cuenta, esta es como está así, ¿no? En cambio, esta es un poquito más gruesa, es un poco más medial, ¿no? Miren la diferencia entre la glándula suprarrenal izquierda y la glándula suprarrenal derecha. Si se dan cuenta, la derecha es más chiquita, es menos ancha. En cambio, la izquierda cae un poco más. Miren el riñón. Llega incluso a chocar con los vasos renales, miren. Llega a chocar con la vena renal, llega a chocar con la arteria renal, ¿no? Y en algunas personas podría chocar un poquito con lo que es el uréter. En cambio, ¿no? En cambio, lo que es la glándula, bueno, el cáliz renal, que es el que está saliendo aquí, ¿no? En cambio, la glándula suprarrenal derecha, no. Ella tiene, miren la separación entre lo que son los vasos renales a comparación de la glándula suprarrenal izquierda. Por ello, aún siendo bilaterales, pueden haber ciertas diferencias entre una glándula y otra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que ver esas diferencias. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal izquierda, al ser más caída, por así decirlo, entre comillas, va a tener relaciones diferentes a la glándula suprarrenal derecha. Además, miren, ¿qué es esta vena de acá? Esta vena de acá es la vena cava, ¿verdad? Entonces, la de acá, ¿cuál es? La aorta torácica. Entonces, chicos, quiere decir que la glándula suprarrenal izquierda se relaciona directamente con lo que es la arteria aorta, ¿no? La aorta abdominal. En cambio, la glándula suprarrenal derecha se relaciona directamente con lo que es la vena cava y esa va a ser la gran diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces vayan anotando estas diferencias, ¿ya? Que aquí les pongo en las generalidades para nosotros saber y comprender cuando relacionemos glándula suprarrenal izquierda con ciertos órganos y por qué no la glándula suprarrenal derecha tiene que ser igual, ¿verdad? Es como ustedes que vivan en una casa, en una urbanización, ¿no? Entonces aquí estén las casas y este esté así, así, así. Por ejemplo, esta es glándula suprarrenal izquierda y esta es glándula suprarrenal derecha y acá tienen un vecino, ¿verdad? Y acá tienen otro vecino. Entonces yo no puedo decir que la glándula suprarrenal izquierda es vecina, ¿no? Al lado izquierdo del mismo vecino al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de la glándula suprarrenal derecha. ¿Por qué? Este es el vecino uno. La glándula suprarrenal derecha tiene como vecino al lado izquierdo al vecino uno. Perdón, al lado derecho, ay, yo sigo con izquierdo. Derecho, al vecino uno. En cambio, la glándula suprarrenal izquierda tiene a su mismo lado derecho al vecino número 2. Entonces, yo no puedo decir que ellas se relacionan con las mismas cosas al mismo lado. ¿Ok? Mientras que para una, el vecino uno es su vecino del lado derecho, para la glándula suprarrenal izquierda, más bien el vecino uno es su vecino del lado izquierdo. No sé si los entreveré mucho, pero más o menos eso es lo que quiero que comprendan, porque las relaciones de estas dos glándulas no van a ser las mismas. ¿Ok? Muy bien. Entonces seguimos, ¿no? Se aplican sobre la extremidad superior de lo que es el riñón. Estas son sus medidas más o menos, porque como les estaba mencionando, las glándulas son diferentes, ¿no? La derecha es diferente y la izquierda también. Pero más o menos estas son las medidas de ambas. ¿Por qué las medidas son importantes? Tienen que revisar sus literaturas. De repente, si un libro que les dicen sus docentes que ustedes deben de leer dice una medida para la derecha y una medida para la izquierda, quizás pueden tomar esas medidas.
¿ya? Eso es lo que dice Latterly. Pero sí sería bueno poder estudiar un poco más de cuáles son las diferencias en respecto a medidas de las dos glándulas, ¿no? En este caso, como nos basamos en los libros que les ponen sus docentes, estas son las medidas más o menos. ¿Y por qué son importantes las medidas? Porque ante un crecimiento normal de un tipo de glándula que se puede ver mediante una tomografía o se puede ver en una resonancia magnética, puede suponer una posible neoplasia, ¿verdad? Una posible hiperplasia, una posible expansión de alguna masa en estas zonas, ¿ok? O que hay una hipertrofia también. Entonces, eso tiene que estudiarse, ¿ya? Por eso es que estas medidas tienen que tomarse en cuenta. Ahora, esta es una medida en el adulto, ¿de acuerdo? Es una medida que rige para los adultos, porque la medida en los bebés es diferente. ¿Por qué? Porque cuando eres bebé, las glándulas suprarrenales son bastante grandes a comparación de las del adulto. ¿Por qué va evolucionando? Conforme vamos aumentando la edad, ya van a ir disminuyendo el volumen de células de estas glándulas. ¿De acuerdo? Entonces, en el adulto son de este tamaño, pero en el bebé, en el lactante, es de un tamaño distinto, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Muy bien, tenemos un surco principal o es el hilio, ¿no? De la glándula, que es el más profundo, o sea, es un poco, tiene bastante profundidad porque recuerden que el hilio es donde llegan los vasos alimenticios de todo órgano, ¿ya? Y las propiedades físicas es que son de color castaño, son densas y se diferencian del tejido adiposo. Bien, ahora con respecto a las relaciones anatómicas, vamos a ir separando esto según derecha o izquierda, ¿ok? Aquí vamos a empezar con la glándula suprarrenal derecha. Como ya les he explicado, las relaciones son diferentes. Y acá vamos viendo lo que es glándula suprarrenal de tipo izquierda, ¿ok? Bien, entonces comenzamos con la glándula suprarrenal de... Ay, pausado. Ya, bien. Entonces empezamos con lo que es la glándula suprarrenal de tipo derecha. Ella va a ocupar el cuadrilátero suprarrenal. ¿Qué es el cuadrilátero suprarrenal? Es ese espacio donde va a estar ubicada esta glándula, así de fácil, ¿ya? Y este cuadrilátero, ¿quién lo va a formar? El retroperitoneo. Es como que si el retroperitoneo le está haciendo un espacio, ¿no? Una banquita, una silla a la glándula suprarrenal. Un ratito, chicos, que hay mucha bulla, ¿no? Bien. Entonces, este cuadrilátero suprarrenal, ¿cómo va a estar conformado? Nos dice que lateralmente por el borde medial de la extremidad superior del riñón. Miren, yo quiero que observen bien esta imagen de acá, ¿ya? Esta imagen de acá, ¿ok? Y aquí vamos a plantear los límites para que ustedes vean que es verdad lo que su libro les propone, ¿ya? Bien, lateralmente dice que es por el borde medial de la extremidad superior del riñón. ¿Cuál es la extremidad superior del riñón? Estamos hablando lógicamente del riñón de tipo derecho, ¿verdad? Bien. Entonces, el borde superior es todo este borde que está aquí. Todo el borde que está aquí corresponde al borde superior del riñón. ¿Ya? Todo esto. Ahora nos dice por el borde medial. O sea, este borde, imagínense que se divide en dos. Borde lateral, borde superior lateral y el borde superior medial, porque está más en medio. Bien, entonces, lateralmente esta glándula se va a relacionar con el borde medial de lo que es la extremidad superior del riñón. Entonces, ¿se entendió ahí? Genial, genial. Entonces ya sabemos por qué lateralmente está dado por el borde medial de la extremidad superior del riñón. Listo. Ahora, abajo dice la raíz renal y en particular por la vena renal. ¿Por qué dice en particular? Porque solamente la glándula suprarrenal derecha, a diferencia de la otra, esto la hace característica que la relación más estrecha que tiene es con la vena renal a comparación de la otra. Entonces vamos viendo. Esta imagen es un poco inespecífica, pero de todas maneras sirve.
Porque dice que por abajo está limitada o está relacionada con lo que es la raíz renal. ¿Qué es la raíz renal? Es donde llega todos los vasos, arterias, etcétera. Entonces, la raíz renal y en particular por lo que es la vena renal. ¿Cuál es la vena renal? Esta, pues, ¿no? Esta es la vena renal. Muy bien. Ahora tenemos una imagen, ¿no? Tenemos una imagen de la vena, acá de la glándula suprarrenal. Y todo esto que ven aquí es un corte, es como si cortáramos nosotros así. Hiciéramos un corte aquí, más o menos así. ¿Ya? Y estamos viéndolo de lado, estamos viéndola de un lado. Entonces acá está relacionada con el borde medial del riñón, ¿ya? Y arriba está lo que es la glándula suprarrenal y además está relacionada con la raíz renal que acá no se ve, en esta imagen no se llega a observar, pero en la imagen de acá sí se puede observar, ¿no? Entonces ahí vamos. Muy bien. Ahora, medialmente está relacionada con la columna vertebral, ya está relacionada con la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral se va a encontrar justo por en medio, detrás de los vasos, porque tóquense ustedes en la espalda y ustedes se van a dar cuenta que esta es su columna. Entonces, la columna es lo último que hay en el tórax, lo último que hay en el abdomen, etc. Es lo último. Entonces, medialmente, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con la columna vertebral. Pero ahorita no estamos hablando de la glándula suprarrenal en sí, estamos hablando de la celda suprarrenal, estamos hablando de esta cavidad donde va a estar guardada la glándula suprarrenal, que es el cuadrilátero suprarrenal. Por eso, aún no estamos hablando de las relaciones como tal de la glándula, sino estamos haciéndonos la idea de esta zona, todo esto que es lo que encierra la glándula suprarrenal. Así que tienen que saber interpretar lo que los libros les tratan de decir, ¿ok, chicos? Muy bien. Entonces, medialmente, columna vertebral. Los vasos prevertebrales, la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha. Esto es lo primero que les van a preguntar en el examen porque muchos chicos caen en esto. Por ejemplo, les dicen, la glándula suprarrenal está relacionada a la izquierda con, y le ponen la vena cava inferior. Entonces ahí ya cayeron, porque la relación de la vena cava inferior con la glándula suprarrenal o con el cuadrilátero suprarrenal en este caso es a la derecha y la aorta abdominal es a la izquierda. Entonces, esto es pregunta de examen, chicos. Y varios alumnos me han caído en estas preguntitas, así que por favor, eh, a tenerlo en cuenta. Ahora, arriba y adelante, las relaciones próximas son el hígado. La de la glándula suprarrenal, sobre todo, es el hígado, ¿ya? Porque el hígado está en la parte derecha. Y el estómago podría ser con lo que es, podría ser con lo que es el cardias, la zona no, perdón, la zona de lo que es la unión antropilórica, ¿ya? Entonces con el antro podría ser una relación más estrecha, ¿no? Con el estómago, pero más se relaciona con el hígado, ¿ya? Hígado porque es la parte derecha. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las relaciones netamente de la glándula suprarrenal derecha. Anteriormente, ¿con quién se va a relacionar? En la parte derecha, o sea, ustedes imagínense dividir la glándula suprarrenal en dos, la glándula suprarrenal derecha en dos, en su parte derecha y en su parte izquierda. Yo sé que a veces, ay, perdón, se me fue, su parte derecha y su parte izquierda. Yo sé que a veces, chicos, es un poco, no está bien lo que hice, pues, sí está bien, su parte derecha es la de acá y su parte izquierda es la de acá, sí, ya, hasta yo me confundo, miren, ya, entonces, recuerden, chicos, que cada cosa tiene su lado izquierdo o derecho. O sea, ustedes imagínense estar aquí y una amiga estar aquí. Ustedes tienen su parte derecha y su parte izquierda, y su amiga de acá tiene su parte derecha y su parte izquierda. Eso es lo que quiero que entiendan. Al ser dos glándulas es un poco más confuso entenderlo, ¿de acuerdo? Pero ustedes me piensen que toda cosa, ya sea la misma cosa, tiene su lado izquierdo y su lado derecho.
Por eso es que el libro divide a la misma glándula de la que estamos hablando, la divide en su parte derecha y en su parte izquierda, ¿ok? Para que no se me confunda. Pero estamos hablando netamente de la glándula suprarrenal derecha, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a la derecha, esta está oculta por el lóbulo derecho del hígado. El hígado se encuentra adelante, se encuentra tapando esta glándula y lo podemos ver acá. Miren, aquí está el hígado. El hígado está en su parte anterior, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ¿ya? Detrás de lo que es la vena cava inferior y detrás de lo que es el peritoneo. Yo les estaba diciendo que esta glándula es retroperitoneal, entonces el peritoneo la va a cubrir, ¿ya? Miren el peritoneo. Acá tenemos a lo que es el peritoneo hepático, que es una hoja que recubre lo que es el hígado, lo recubre, porque yo ya les he dicho que el peritoneo cubre el hígado, estómago, me cubre duodeno, me cubre asas intestinales, me cubre el colon, todos los órganos que están en adelante, todos los órganos que están adelante, el vaso, bueno, el vaso un poco, ¿ya? Todos los órganos que están adelante lo cubre el peritoneo. Ahora, los que no cubre el peritoneo son los órganos retroperitoneales porque están detrás del peritoneo. Entonces, acá tenemos al peritoneo hepático que está recubriendo lo que es el hígado y detrás del peritoneo hepático tenemos a lo que es la glándula suprarrenal. Bien. Entonces, está detrás de lo que es la vena cava inferior. Yo ya les enseñé dónde está la vena cava inferior y miren, un poquito como que la cubre. Por eso es que también la consideran, ¿de acuerdo? Es por eso que también la consideran. El peritoneo cubre la cara anterior de la glándula suprarrenal, ¿ya? Antes de formar la hoja inferior del ligamento coronario del hígado. Esto ya es memoria, chicos. Esto ya es memoria, esto ustedes lo tienen que aprender ya porque sí, porque es anatomía y la anatomía a veces se tiene que aprender así. Entonces, antes de formar lo que es la hoja inferior del ligamento coronario del hígado, el peritoneo va a cubrir la cara anterior de la suprarrenal. Pero antes de unirse para formar el ligamento coronario del hígado, este recibe el nombre de ligamento y receso hepatorrenal, porque comparten relación. Ya, o sea, antes de formar el ligamento coronario del hígado, este peritoneo se llama ligamento y receso hepatorrenal, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ahora, en el lado izquierdo es una glándula retrogástrica, por eso yo les decía que el hígado era la relación más derecha y el estómago era la relación más izquierda. Entonces, izquierda se va a relacionar con el estómago y en la parte derecha se va a relacionar con lo que es el hígado, ¿ya? Por delante. Arriba está relacionada con ¿qué? Con el fundus gástrico. Ya arriba, un poquito como que el fundus gástrico también es una relación. Estamos hablando hasta aquí de netamente del estómago, ya. Abajo, abajo, o sea, en la parte izquierda tenemos dos zonas, la zona de arriba y la zona de abajo. O sea, imagínense cómo ha complicado la anatomía de la glándula suprarrenal. Entonces, arriba es una glándula retrogástrica, o sea, está detrás del estómago y está relacionada con el fundus gástrico. Y por la parte de abajo, del lado izquierdo, de la relación anterior de esta glándula, está relacionada con la parte superior de la bolsa omental, donde está en relación con el páncreas y está en relación con el borde inferior del vaso, ¿ya? Entonces, eso ya, como les digo, es memoria. Ustedes tienen que aprender. En la parte derecha, ¿quiénes están? En la relación anterior, o sea, ¿quiénes están delante de la glándula? Allá está el hígado. Si me preguntan específicamente qué parte, el lóbulo derecho. ¿Qué más? Está la vena cava inferior y está el peritoneo. Listo. Con eso yo me doy por satisfecha. Luego, relaciones izquierdas. Ya, las relaciones izquierdas en la glándula suprarrenal derecha son dos. Son las relaciones que están arriba y son las relaciones que están abajo. Las relaciones que están arriba tenemos que la glándula suprarrenal es una glándula retrogástrica, es decir, que está detrás del estómago. Está detrás de lo que es el fundus gástrico. Y abajo está detrás de lo que es la bolsa omental, ¿no? Y en esta parte
de la bolsa mental tiene relación con el páncreas y tiene relación con lo que es el vaso. Listo. Yo, si ustedes lo aprenden así, tal cual yo les he dicho, me doy por bien servida, chicos, porque es lo mínimo, pero ¿qué digo mínimo? Es casi todo lo que ustedes tienen que saber. Ya leyendo su libro, analizándolo mejor, ya pueden aprender otros términos, ¿no? O pueden aprender quizás más relaciones. Pero esto es la pepa, esto es lo que sí o sí deben de saber. Que no sepan que la relación anterior y derecha sea el hígado, o sea, ya pues ya, ¿no? O que la relación anterior izquierdo sea en parte el estómago, entonces ahí ya estamos mal. Por eso ustedes tienen que aprenderlo así como yo les he mencionado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con lo que es las relaciones, no, a ver, esto creo que es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. Eh, a ver, sí, aquí me he confundido, es lo mismo, chicos. Entonces, la glándula suprarrenal derecha, ya, es la que está relacionada con esto, ¿ok? Ahora, hablábamos que las relaciones anteriores eran de la glándula suprarrenal derecha, ¿no? Pero aquí, revisando bien lo que es su libro, ¿ya? Acá están hablando de la glándula suprarrenal en realidad izquierda, ¿ya? Entonces, la glándula suprarrenal izquierda es retrogástrica, arriba está relacionada con lo que es el fundus gástrico y abajo está relacionada con la bolsa mental, ¿ya? Esa es la izquierda. Entonces, chicos, en resumen, la glándula suprarrenal derecha está relacionada adelante con lo que es el hígado, la vena cava inferior y el peritoneo. ¿De acuerdo? Adelante. Y la glándula suprarrenal izquierda, ¿ya? Arriba está relacionada con el fundus gástrico, ¿ok? O sea, con el estómago. Y abajo está relacionada con la bolsa omental. Y por medio de la bolsa omental se relaciona con el páncreas y se relaciona con lo que es el vaso, ¿ok? Esto es glándula suprarrenal izquierda, ¿ya? El libro a veces confunde, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces la glándula suprarrenal izquierda corresponde a lo que es esta imagen. Ya por eso pensé al inicio que me había confundido, pero en realidad no. En realidad había colocado las imágenes por separado para poder apreciar que detrás del estómago está la glándula suprarrenal. Miren, acá está el estómago y atrás está la glándula suprarrenal. ¿Ok? Muy bien. Ya, no se me vayan a confundir. Ahora, las relaciones posteriores y mediales son igual para ambas, ¿ya? Porque recuerden que en medial a ambas, glándula suprarrenal derecha y glándula suprarrenal izquierda, ambas se van a relacionar con lo mismo en la parte medial, ¿de acuerdo? Lo diferente son las relaciones anteriores, pero las relaciones posteriores son iguales para ambas. Entonces tenemos a las vértebras T2, L1 y L2. Esta es pregunta de examen, chicos. ¿A qué nivel se encuentran las glándulas suprarrenales? Se encuentran desde T2 hasta L2, ¿de acuerdo? Esa es pregunta de examen. Medialmente se hallan en contacto con el ganglio celíaco, se encuentra relacionada con la vena cava inferior a la derecha, o sea, la glándula suprarrenal derecha se encuentra relacionada con la vena cava inferior y la aorta se encuentra relacionada con la glándula suprarrenal izquierda. ¿De acuerdo? Las relaciones inferiores ya saben que para ambas es la extremidad superior del riñón. Superior ya del riñón. Si les ponen medial, si les ponen inferior, eso no es válido, es su extremidad superior del riñón. Luego, en la parte superior se va a encontrar relacionada con lo que es el diafragma, a ambas, ¿ya? Las relaciones laterales, estar separada de la celda renal por tejido conectivo adiposo, es decir, que esto te quiere concluir de alguna manera que en relación lateral simplemente están relacionadas con tejido graso, nada más, eso es lo único. Bien, ahora, lo más feo para algunas personas, para algunos chicos, son las relaciones arteriales, ¿no? Entonces, ¿qué?
A ver, un ratito, chicos, que me están llamando de un lado, de otro, de... Bien, relaciones eh, arteriales, lo que es la irrigación de la glándula suprarrenal, para algunos a veces es complicado, pero yo se los voy a explicar desde cero, bien bonito, ¿ya? Resulta, chicos, que en el corazón nosotros vamos a enviar diferentes vasos, ¿verdad? Entonces, en el corazón tenemos cuatro cavidades, cuatro cavidades. Tenemos a la aurícula derecha. Bueno, vamos a poner acá siempre, no, perdón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Del ventrículo izquierdo va a salir la gran arteria aorta. De la aurícula izquierda van a llegar lo que son las venas pulmonares, ya, pero eso es otra cosa. Del ventrículo derecho, ya, va a salir lo que es la arteria pulmonar. De la aorta derecha van a llegar lo que son las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Muy bien. Ahora, lo que más me interesa que ustedes sepan, al menos en este momento, es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es aquel que se va a encargar de eyectar la sangre para la circulación mayor. El corazón tiene dos tipos de circulaciones, circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es aquella circulación sistémica. Quiere decir que esta circulación es la que va a nutrir al cuerpo de sangre, oxígeno, nutrientes, etc. La circulación menor es aquella que solamente va a llevar la sangre hacia los pulmones, va a oxigenar la sangre y la sangre va a regresar al corazón nuevamente. Ya, esa es la circulación menor o también llamada circulación pulmonar. Y la circulación mayor o sistémica es la que me interesa para que ustedes aprendan irrigación. ¿Ya? Bien, entonces del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta. Y esta arteria aorta se va a ir de vaporreta por todo el cuerpo, va a ir paseando por todo el cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, eh, de la sangre que me llega de las venas pulmonares que ya están oxigenadas, llegan a la arteria, perdón, a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué si llevan sangre oxigenada se llaman venas pulmonares? Son las únicas, los únicos vasos que van a llevar sangre oxigenada, las únicas venas que van a llevar sangre oxigenada van a ser las venas pulmonares. El resto de venas llevan sangre sin oxígeno. Estas van a ser las únicas. Ahora, del ventrículo izquierdo va a salir la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es otra de las únicas arterias que va a llevar sangre desoxigenada, o sea, sangre que le correspondería a una vena, pero en realidad la lleva una arteria. ¿Por qué? Les voy a explicar un poco lo que es la circulación. A la arteria, perdón, a la aurícula derecha le va a llegar lo que son las venas cavas. Estas venas cavas son aquellas que recogen toda la sangre desoxigenada de todo el cuerpo y la llevan acá a la aurícula derecha. Después la aurícula derecha va a llevar la sangre del ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a llevar la sangre a la circulación menor o a la circulación pulmonar mediante la arteria pulmonar. Entonces, esta arteria pulmonar va a tener sangre oxigenada o desoxigenada. Desoxigenada, porque va a llegar de las venas cavas hacia lo que es el ventrículo derecho. Entonces, se va esta sangre. Ahora, la sangre que llega a la arteria pulmonar se divide en dos la arteria pulmonar para cada pulmón. Bien, luego a la aurícula izquierda le van a llegar esta sangre proveniente del pulmón por medio de las venas pulmonares. Lógicamente, si ha ido al pulmón es para oxigenarse, es decir, que va a llegar la sangre oxigenada. Llega a la aurícula izquierda. Después la aurícula izquierda va a enviarle la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a llevarla por medio de la circulación mayor. Aquí empieza la circulación mayor en el ventrículo izquierdo y la lleva hacia la aorta. ¿Se entendió ahí? Muy bien. Ahora, la aorta es un vaso bastante grande que va a dar, es como el vaso madre, es la arteria madre, la que va a dar origen a todos los sistemas de circulación del cuerpo.
Es decir, que si hay o pasa algo en la aorta, estamos fritos, porque ella se va a encargar de la circulación mayor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta aorta, como ya les he explicado, va a venir hasta abajo. Va a haber una parte que va a ser la arteria torácica, la aorta torácica, hasta el diafragma. Pasado el diafragma, hacia abajo ya es la parte abdominal. Entonces ahí ya se va a llamar aorta abdominal, ¿verdad? Entonces, toda esta, después del diafragma hacia abajo, va a ser la aorta abdominal. Y después esta aorta abdominal va a bifurcarse en lo que son las arterias ilíacas comunes. Y esas arterias ilíacas comunes después se vuelven a dividir en arteria ilíaca común interna, arteria ilíaca común externa y etcétera. Entonces, hasta ahora, lo que quiero que sepan es dónde se localiza la aorta abdominal. Y aquí vamos. Entonces, la irrigación que le va a dar a la glándula suprarrenal izquierda va a provenir de lo que son las arterias suprarrenales superiores, la arteria suprarrenal media y lo que son las arterias suprarrenales inferiores. Muy fácil, pero lo que se quiere que ustedes aprendan es de dónde vienen. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres grupos arteriales principales que van a irrigar la glándula suprarrenal? Ya lo saben, ya lo saben. ¿Qué es la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y lo que es la arteria suprarrenal inferior? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes aprendan de dónde viene la aorta abdominal? Porque para ello van a entender esta irrigación. Acá dice que las arterias suprarrenales superiores, y esto es lo que preguntan en los exámenes, ramas de qué arterias son. Les van a preguntar, la arteria suprarrenal superior, ¿es rama de la arteria frénica inferior? Sí. ¿Y cuál es la arteria frénica inferior? Es una arteria que irriga el diafragma, ¿ok? Creo que aquí no la han colocado, en este esquema no se ve. Eh, no, no se ve en este esquema lo que es la arteria frénica, pero más o menos está por aquí, ya, por aquí. Esta arteria frénica inferior es a una arteria que irriga el diafragma. Entonces, de la frénica inferior va a dar una rama, esta frénica inferior, y va a dar lugar a la arteria suprarrenal superior. No sé si acá se logra observar. Sí, miren, esta es la aorta abdominal. Por eso es que yo he puesto varias imágenes. Esta es la aorta abdominal. La aorta abdominal va a dar origen a lo que es la arteria frénica inferior izquierda, ¿ok? Recuerden que el diafragma está por encima de esta glándula, ¿ya? Entonces, es lógico que las arterias que irrigan el diafragma estén cerca de esta glándula. Entonces, la arteria frénica me va a dar lugar a las arterias suprarrenales superiores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá ya tenemos una duda aclarada. Ahora, la arteria suprarrenal media, ella se origina directamente de la aorta abdominal, específicamente entre lo que es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Ahorita les enseño. ¿Cuál va a ser el tronco celíaco? No sé si acá se logra ver. Mm, Creo que acá no se logra ver tampoco. Pero el tronco celíaco, chicos, es este que está aquí. Miren, este que ustedes ven acá, ese es el tronco celíaco, ¿ya? El tronco celíaco, más o menos, es este de acá, ¿ya? Y luego está lo que es la arteria mesentérica, eh, la arteria mesentérica superior. Y esta creo que sí se ve, miren, ve, la arteria mesentérica superior, esa sí se ve. Esa sí se ve, que es la que está por acá arriba, ¿no? Entonces, entonces, acá creo que también se puede observar lo que es la arteria mesentérica superior. Sí, miren, ve, acá está la arteria mesentérica superior, que es esta que está aquí, y el tronco celíaco, que es el que está arriba, ¿ya? El tronco celíaco está arriba y la arteria mesentérica superior. Y acá también podemos ver el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Entonces, entre ambas, entre ellas, va a darse origen la arteria suprarrenal media izquierda,
ya la arteria suprarrenal media izquierda. ¿Y por qué media? Porque si dividimos en tres la glándula suprarrenal, las superiores irrigan el polo superior, las medias irrigan lo que es la parte central, ¿ya? Y lo que son la arteria suprarrenales inferiores van a irrigar lo que es la parte inferior de la glándula, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene la arteria suprarrenal inferior? Viene de la arteria renal. Y si nos damos cuenta, la arteria renal también viene de la aorta, ¿ve? La aorta da una rama que es la arteria renal y la arteria renal me da ramas para la arteria suprarrenales inferiores. ¿Ya? Ahora, esta suprarrenal inferior tiene una característica que es la más gruesa o la que es más alimenticia que las otras tres. Es decir, que esta es más voluminosa. Alcanzan lo que es el ángulo inferomedial de lo que es la glándula, ¿ya? Muy bien. Ahora van a ver unas arterias accesorias. Esto también pueden preguntar. Los doctores a veces preguntan lo que ustedes más pueden olvidarse. Entonces, estas arterias accesorias, ¿de dónde van a venir? De las arterias lumbares, de las arterias renales, de las arterias ováricas o de las arterias testiculares o perirrenales. Cualquiera de estas arterias puede dar ramas para las arterias de las glándulas suprarrenal, ¿ya? Pero las básicas son estas, que quiero que ustedes se aprendan. Los orígenes quiero que se aprendan. ¿De dónde viene la arteria suprarrenal media? Aorta abdominal. Porque es muy fácil, chicos, ir a un examen y decir, ah, ya, irrigación de la glándula suprarrenal. Listo, la glándula suprarrenal está irrigada por las arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Eso es fácil. Ahí no tienes ni 0 puntos. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer todo el recorrido que yo les he hecho. De la aorta abdominal se va a dar una ramificación superior que es primero la arteria frénica inferior. De esta arteria frénica inferior va a venir lo que es la arteria suprarrenal inferior izquierda, las arterias suprarrenales inferiores superiores, perdón. Las arterias suprarrenales superiores. ¿Pueden poner esta imagen? Claro que sí, les va a servir bastante. Si es que les llega un examen eh, para escribir, que normalmente son en los laboratorios de anatomía, ustedes pueden poner esta imagen que les va a servir bastante, ¿ya? Ahora, después, en la parte media de la glándula va a estar irrigada por las arterias suprarrenales medias, las cuales vienen directamente de la aorta abdominal, ubicada entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Listo. Y luego ponen, y finalmente para el polo inferior de la glándula vamos a tener a las arterias suprarrenales inferiores cuyo origen son de la arteria renal. Nada más. Y luego puede también estar irrigada además por las arterias accesorias, las cuales son o pueden provenir de las arterias lumbares, renales, ováricas, testiculares o perrirrenales. Con eso ya tienen sus 5 puntos asegurados en ese pasito. Pero si ustedes solamente ponen superiores, medias, inferiores, con eso no van a hacerlo, chicos. ¿Ya? Ya les dije. Ahora, la inervación es directamente por lo que es el plexo nervioso suprarrenal, ¿ya? Esto es ya un poco más eh, fácil, ¿no? Vamos a tener lo que es en el esplácnico mayor, van a haber unos nervios. Estos nervios van a llegar a la glándula en su parte posteromedial, o sea, atrás y más al centro, ¿ya? Y tienen un trayecto corto, sin ganglios nerviosos interpuestos, es decir, que estos nervios van a llegar directamente a irrigar la glándula. Son fibras simpáticas dirigidas hacia la médula suprarrenal, inervando a las células cromafines. Esto lo vamos a ver ahorita que vamos a pasar a histología, pero lo que les quiero decir es que estos nervios que son originados en el esplácnico mayor van a ser fibras nerviosas que van a llegar directamente, fibras simpáticas preganglionares específicamente. No hay ganglios nerviosos interpuestos, es decir, que el nervio llega, hay un ganglio y luego llega a la glándula, no. El nervio va a llegar directamente, por eso es preganglionares, ¿ya? Son fibras simpáticas preganglionares. Y que van a estar dirigidas hacia dónde? Hacia la médula suprarrenal. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Los nervios que van a irrigar a la médula suprarrenal y a las células cromofines, ¿de dónde vienen? Del esplácnico mayor, ¿ya? Son nervios del esplácnico mayor. Ahora,
Hay otra parte que va a irrigar a la glándula suprarrenal, que es el plexo celíaco. Este plexo celíaco, miren, este es el esplácnico mayor. El esplácnico mayor llega y irriga directamente a la glándula, ¿ya? Ese es el esplácnico mayor. Ahora tenemos los esplácnicos menores, todo eso, pero en realidad viene del esplácnico mayor, la irrigación de la glándula suprarrenal. Ahora nos dice que el plexo celíaco también irriga la glándula suprarrenal. Vamos a ver. Dice, eh, ya, estos son transversales, son periarteriales, ya, prearteriales, perdón, y llegan a la parte medial de la glándula. Estas raíces son un poco más gruesas, ¿no? Envueltas en tejido conectivo, o sea, van a estar recubiertas. Constituyen sólidas amarras en la parte posterior y medial de la glándula suprarrenal. Eso es floro. Se trata de fibras postganglionares. ¿Por qué postganglionares? Porque ellas primero van a necesitar un ganglio, es decir, que va a venir el plexo, ganglio y luego recién van a ir a la glándula suprarrenal. Eso quiere decir que sean postganglionares y además son amielínicas y acompañan a los vasos hacia la corteza y hacia la médula. Es decir, que el plexo celíaco irriga también la corteza y la médula. En cambio, el esplácnico mayor, este solamente me irriga la médula suprarrenal y las células cromátiles. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la histología de la glándula suprarrenal. Y aquí ya es un poco más sencillo, la verdad, porque vamos a dividirla en dos. La vamos a dividir en médula y la vamos a dividir en corteza, ¿de acuerdo? Bien, ya les había hablado más o menos que las funciones de estas dos es diferente, ¿no? Ay, Dios, ya tomé agüita. Ya, la división de estas dos es diferente, ¿ok? La corteza suprarrenal a su vez está dividida en tres partes: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Son tres capas distintas, son totalmente diferentes, ¿ya? Y luego está la médula, que la médula es más central. Si se dan cuenta, los dibujos que yo les he presentado al inicio, ¿ya? La médula es central y la corteza es perimedular, o sea, está alrededor de la médula, ¿ya? Muy bien. Entonces están cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo, es decir, que la médula es, la médula suprarrenal es así. Y acá la recubre una capita. Y esta capita que he dibujado acá, esta capita va a ser la cápsula. Y esta cápsula va a estar formada por tejido conjuntivo, ¿ya? Y de esta cápsula, como yo les he enseñado más o menos en la semana de introducción a la histología, esta cápsula, ustedes saben que hay un estroma y saben que hay un parénquima en cada glándula, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros con esto, con esta cápsula, estamos hablando del estroma. Y recuerden que el estroma tenía trabéculas, ¿verdad? Es decir, que este se va a seccionar. Entonces, de esta cápsula van a partir secciones o tabiques y estos tabiques se van a introducir en el parénquima glandular y van a llevar vasos sanguíneos y van a llevar nervios, ¿no? Eso es lo que ya vimos en histología básica glandular, ¿ya? Entonces, este tejido parenquimatoso secretor, o sea, el parénquima es la corteza y es la médula. Este es el parénquima. El estroma es la cápsula de tejido conjuntivo que va a enviar tabiques y los vasos y los nervios. ¿Ok? Ahora, la corteza es la porción secretora de los esteroides, o sea, de los mineralocorticoides, corticoides y los andrógenos, de esos tres grupos. ¿Y qué quiere decir que sean esteroides? Ustedes ya lo saben por la semana 1 que hemos visto todas las generalidades de las hormonas. Entonces son del o derivan del colesterol. Derivan del colesterol. Muy bien.
Se ubica debajo de la cápsula y constituye alrededor del 90% del peso de la glándula. Entonces, la corteza es la más voluminosa, ¿ya? Ahora, la médula es la porción secretora de las catecolaminas. Estas son diferentes. Ya saben que las catecolaminas y los péptidos tienen sus diferencias, ¿ya? Para empezar, las catecolaminas tienen un tiempo de vida corto, no se unen a proteínas, van disueltas en el plasma directamente, su mecanismo de acción es rápido y difunden las membranas. Muy bien. Perdón, y no difunden la membrana. Ya está más profunda que la corteza y forma el centro de la glándula. Entonces, ¿cuál es el centro de la glándula? La médula suprarrenal. Entonces, acá tenemos una imagen histológica de lo que más o menos les estoy mencionando. La corteza es prácticamente el 90% de la glándula. Por acá tenemos la médula que miren el color, miren el color, miren el color. Ya toda esta parte central, miren el colorcito que es un poco más moradito si se dan cuenta. Es más intenso el color. Todo eso es la médula. Y la corteza, hasta acá es médula, ¿ya? Y la corteza es todo lo demás. Entonces, ahí tenemos. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de en la médula, chicos, al centro, bien al centro, está la vena médulo suprarrenal central, ¿ya? Y la vena suprarrenal que está con la corteza. Entonces son dos venas diferentes. ¿Cuál es la vena que está en la médula? La vena médulo suprarrenal central, ¿ya? Entonces pregunta de examen, de médulo suprarrenal central, está acá. El músculo liso, ¿por qué? Porque ustedes saben que toda vena está recubierta por músculo liso en su capa media, ¿ya? Eso ya lo van a ver, creo, en el sistema cardiovascular. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la histología general, ¿no? En la histología, bueno, esto no quiero adentrarme mucho a la histología de la médula, porque eso se ve en semana 3. Entonces voy a pasar a lo que es corteza, ¿ya? Porque esto yo antes lo había considerado, pero luego en la semana 3 se vuelve a repetir. Entonces esto no lo vamos a ver hasta después. Vamos con la zona glomerular. La zona glomerular está compuesta por neuronas modificadas. Aquí entran células pequeñas, cilíndricas o piramidales, ¿ya? Los núcleos son de tipo hipercromático, los capilares son sinusoidales fenestrados, parecido a lo que es la hipófisis, ¿ya? Esta parte de la zona glomerular secreta aldosterona, ¿ya? Pregunta de examen, ¿qué secreta la zona glomerular? Aldosterona, ¿ya? Y está bajo el control del sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema RAS. ¿Quién controla la zona glomerular? El sistema RAS. La zona fascicular va a estar, es prácticamente parecida, también tiene sinusoides, capilares sinusoidales, también son células pequeñas, también corresponde a neuronas, pero la diferencia es que la secreción está regulada por la ACTH, que es la adenocorticótropa. ¿Por qué? Porque esta zona fascicular me va a secretar al cortisol. Ya me va a secretar a lo que es el cortisol, entre otros esteroides. Ahora, en el hígado, los glucocorticoides van a estimular lo que es la conversión de los aminoácidos en glucosa. Van a estimular la polimerización de lo que es la glucosa en glucógeno y van a promover la captación de aminoácidos y ácidos grasos. Es decir, que van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? A nivel del tejido adiposo, los glucorticoides van a estimular la degradación de los lípidos en glicerol y en ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para transformarlos en glucosa. En los otros tejidos van a reducir el ritmo de la utilización de glucosa y van a promover la oxidación de los ácidos grasos. Y en las células en otras células como los fibroblastos, ¿no? Van a inhibir lo que es la síntesis proteica y promueven el catabolismo proteico. ¿Ok? Entonces, los corticoides tienen todas estas acciones dependiendo de los tejidos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos fisiología. Y la zona reticular son células más pequeñas que las anteriores, o sea, si las otras eran pequeñas, esta es más pequeña. Y los núcleos también son hipercromáticos, tienen menos citoplasma y esta zona está encargada de la producción de andrógenos.
¿Ok? Muy bien, y acá tenemos las diferencias. La zona fasciculada, como se dan cuenta, tiene un poquito su citoplasma, eso sí quiero recalcar, es que su citoplasma es más grande. Miren el citoplasma, más grande. En cambio, lo que es la zona reticular son las más chiquitas, miren, se ven los núcleos bien pegados. ¿Por qué? Porque el citoplasma es más pequeño. En cambio, en la zona fascicular, el citoplasma es mucho más grande y se ven más separados los núcleos. Y lo que es la zona glomerular se ve casi parecida a la zona reticular porque también son más pequeñas. Y miren la diferencia entre la médula y la zona reticular. Aquí es el punto de división entre médula y corteza, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos médula. Muy bien, este resumen corresponde a lo que es Guyton, ¿ya? A lo que es Guyton, y aquí es donde vamos a hablar acerca de glándulas suprarrenales como tal fisiológicamente. Ya hemos hablado de la anatomía, ya hemos hablado un poco de histología, ahora vamos a ver fisiología, ¿ya? La médula, ustedes ya saben que corresponde al 10 al 20% de la glándula y la corteza al 90%, eso ya no lo vamos a redundar. Los mineralocorticoides, su función es que afectan los electrolitos del cuerpo, o sea, regulan el medio interno. Los corticosteroides, todos van a ser producidos por la corteza, son de escasa importancia salvo en trastornos endocrinológicos, es decir, que en problemas endocrinológicos sí tienen importancia, pero en la realidad casi no, ¿ya? Es raro que, por ejemplo, nosotros cuando vayamos por un síntoma, una sintomatología, nos saquen dosaje de estas hormonas, o sea, es demasiado raro, ¿no? Porque estas hormonas no tienen problema alguno. No es como la hemoglobina, no es como ciertos parámetros que podemos diagnosticar. Estas no, son muy raras, no tienen casi importancia en la clínica, solamente cuando hay un desbalance. O sea, que pueden haber mucho o puede haber poco, o sea, una hiposecreción o una hipersecreción, ahí es donde recién se va, pero a la especialidad que es la endocrinología, ¿ya? Ahora, los mineralocorticoides, ya saben, los glucorticoides tienen una característica que son importantes en el aumento de la glicemia y el metabolismo tanto de proteínas como lípidos. Entonces, en los corticosteroides tenemos mineralocorticoides, glucorticoides y los andrógenos. Los mineralocorticoides se encargan de regulación del medio interno y los glucorticoides se encargan de el metabolismo del medio interno. La médula secreta noradrenalina y adrenalina en respuesta a estimulación simpática. ¿Ya? Bien, las tres capas de la corteza ya les hemos hablado en histología, pero vamos a hablar un poco más de fisiología. En lo que responde a la zona glomerular, ya sabemos que secreta aldosterona. ¿Esto por qué? Porque contienen una enzima especial que es la aldosterona sintasa. Esta es otra pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la enzima que solo se encuentra en la zona reticular? Es la de aldosterona sintasa, porque son las únicas en secretar aldosterona. Esa es otra pregunta. ¿Por qué las zonas glomerular son las únicas en secretar aldosterona? Porque tienen una enzima especial que es la aldosterona sintasa. Su actividad secretora está controlada por dos hormonas, perdón, por una hormona que es la angiotensina 2, que es un tipo de hormona del sistema renina, angiotensina, aldosterona, espérate, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el sistema RAS, y el potasio también regula esta zona. ¿Por qué? Porque la aldosterona, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la aldosterona? Lo vieron, eh, lo vieron en excretor. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona absorbe el sodio y elimina potasio, ¿verdad? Esa es su función. Entonces reabsorbe sodio y excreta potasio. Entonces, en el caso que el potasio esté de alguna manera aumentado en sangre, ¿qué es lo que va a hacer la aldosterona? Eliminarlo por la orina. ¿A cambio de qué? De la reabsorción del sodio de la orina. ¿Ya? O sea, va a ser un intercambio, un cambalache.
Tú me das sodio y yo te doy potasio. Sale el potasio entre el sodio. Eso es lo que hace la aldosterona, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ver que esto es importantísimo para la regulación de la presión arterial, ¿ya? Para que veamos un poco de hipertensión. Ahora, en la zona fascicular, el 75% de la corteza es la zona media más ancha. Secretan los glucorticoides, como es el cortisol y la corticosterona, y pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos, porque está controlada por la hipófisis, o sea, por la ACTH. Y la zona reticular es la capa más profunda y que va a secretar andrógenos como la deshidroepiandrosterona, la androstenodiona y pequeñas cantidades de estrógenos, pequeñas, no son muchas, y algunos glucorticoides. O sea, esta zona reticular también secreta glucorticoides también, pero en menor cantidad, ¿ya? Eh, También está regulada por la CTH, por la hormona corticótropa estimuladora de andrógenos, liberada por hipófisis, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos una tablita, ¿no? Donde nos dan los mineralocorticoides como la aldosterona. Tiene el 95% de actividad mineralocorticoide y esta es exclusiva, casi exclusiva de la aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona tiene dos actividades. Tiene actividad mineralocorticoide y tiene actividad glucorticoide. Pero la actividad mineralocorticoide es más prevalente. Es más prevalente. La glucorticoide es menos prevalente. Igual los glucorticoides tienen dos actividades, mineralocorticoide y glucorticoide. Pero, la mineralocorticoide es muy pobre y la glucorticoide es muy potente. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces ellos tienen el 95% de actividad glucorticoide, corresponde al cortisol, ¿ya? Eh, Bien, entonces esto es lo que ustedes tienen que leer más o menos, ¿ya? Para que puedan entender las funciones. Y acá pues la médula que secreta noradrenalina y adrenalina, ¿ya? En los seres humanos un 80% de más adrenalina que noradrenalina. ¿Ya? ¿Por qué células están producidas por las cromafines? Ya lo vamos a explicar en la semana número 3. Ahora, vamos a hablar acerca de la síntesis y la secreción de las hormonas suprarrenales, ¿ya? Bien. Todo va a empezar, chicos, con el colesterol, ¿ok? El colesterol es el que le va a dar origen a todo. Aquí lo que quiero que ustedes sepan, ¿ya? Es, primero, las células de la corteza, ¿de dónde van a sacar el colesterol? Esa es la gran pregunta. Van a ser de dos fuentes. La primera, que es más o menos el 10%, que proviene a partir del acetato. Y esto lo producen las células de la corteza suprarrenal. Ahora, el otro 90% va a provenir de la dieta, va a provenir de las reservas de colesterol, ¿ya? Que son las LDLs, que son las proteínas de muy baja densidad, las cuales se van a encargar de transportar el colesterol desde el hígado hacia la sangre, ¿ya? Muy bien. Entonces, el 10% es a partir de acetato que van a ser producidas en la corteza suprarrenal y a partir de este acetato se va a producir el colesterol y del 90 al 80% van a provenir de las LDL del plasma. Acá le vamos a poner mejor 80% y acá le vamos a poner 20%. Muy bien. Entonces, estas LDL en las células de la corteza suprarrenal van a venir, acá va a haber un receptor de LDL, se van a poner las LDL acá, y estas LDL en su interior van a tener moléculas de colesterol, ¿ya? Ahora, este receptor con la proteína va a ser endocitado, va a estar el receptor acá, y acá, dentro de estas vesículas, van a haber enzimas. Y estas enzimas se van a encargar de desligar el receptor con el colesterol. Luego se va a liberar el colesterol dentro, esto es dentro de las células de la corteza suprarrenal, es una célula de la corteza, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera el colesterol va a quedar dentro de la célula y el receptor se va a reciclar y va a irse a poner nuevamente así.
Listo. Así va a ser como estas células van a tener colesterol de afuera, ¿ya? Muy bien. Ahora, la disponibilidad de este colesterol va a ser regulada de la siguiente forma, ¿no? Em, la hormona que proviene de la hipófisis, la ACTH, la adenocorticótropa, va a incrementar los receptores de LDL y va a activar enzimas que liberan colesterol. Por medio de este mecanismo es que se va a empezar a activar cuando sea necesario eh, aumento del requerimiento del colesterol. Entonces, dentro de la célula, el colesterol, ¿dónde es transportado? A las mitocondrias, ya a las mitocondrias. Y la enzima colesterol desmolasa, que es esta enzima de acá, lo va a convertir en pregnenolona. Y aquí es donde va a empezar todo. Si hay un déficit de esta enzima, entonces no va a haber nada. No va a haber conversión en nada, en pregnenolona y no va a haber ninguna hormona esteroidea. Entonces, lo que yo quiero que sepan son enzimas. Apréndanse la colesterol desmolasa, la 17 hidroxilasa, apréndanse la 17 beta hidroxilasa. mm, a ver cuál. Ah, ya, la aldosterona sintasa también es una de las enzimas que deben aprenderse. ¿Ya? Entonces, esas básicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el colesterol, por la colesterol desmolasa, va a pasar a ser pregnenolona. Luego, por medio de esta enzima, que no es muy relevante, va a pasar a ser progesterona. Después, por la 21 beta hidroxilasa, va a convertirse en desoxicorticosterona. Después va a convertirse en corticosterona por la 11 beta hidroxilasa. Esa también es importante, ¿ya? Y la aldosterona sintasa, que solamente se encuentra, ¿dónde se encontraba? En la zona fasciculada. Aquí solo ahí se va a encontrar esta aldosterona sintasa. Por eso es que solamente estas células son capaces de sintetizar aldosterona. Esa es pregunta de examen, se los dije. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es un paso clave en la producción de esteroides, la conversión de colesterol a pregnenolona por la enzima colesterol desmolasa. Esto es lo más importante. Y a partir de diferentes reacciones va a venir el cortisol, va a venir la andostrenodiona y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Primero, que el colesterol lo van a tener estas células del el de las LDLs en el 80% y el 20% a partir del acetato. De este acetato se va a producir el colesterol directamente en las células de la corteza suprarrenal. Ya acá ya les expuse cómo es que se obtienen de las LDLs el colesterol. Otra cosa que deben de saber, ¿cuál es la enzima encargada de pasar de colesterol a pregnenolona, la colesterol desmolasa? Y este es un paso clave porque de aquí vienen todas las reacciones enzimáticas que están en esta imagen para sintetizar colesterol, cortisol, aldosterona y el andostrenodiona, que son las hormonas que van a estar en la corteza suprarrenal. ¿Ok? Otra cosa. ¿Dónde, en qué orgánulo de la célula va a ser toda esta conversión? En la mitocondria, ¿ya? Este es otro punto clave. Y otro punto clave es quién regula la síntesis de la aldosterona y la síntesis de cortisol, es la ACTH, porque esta ACTH va a aumentar, ¿qué? Los receptores de LDL y además me va a activar estas enzimas, la colesterol desmolasa, la 21 beta-hidroxilasa, la aldosterona sintasa van a ser activadas por la ACTH. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, eh, acá lo que les estaba comentando, ¿no? Que prácticamente todo ocurre en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico. ¿Ya? ¿Por qué en el retículo endoplásmico? Porque gracias al retículo endoplásmico van a venir las enzimas. ¿Ya? Si se altera una sola enzima, pueden modificar la producción de hormonas, generando cantidades anormales de esteroides y de hormonas sexuales masculinizantes. Son problemas genéticos, ¿ya? Deficiencias genéticas, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, estos son datos adicionales que se los he puesto ahí. Eh,
Y lo importante es que se han desarrollado esteroides sintéticos para uso terapéutico, que son los fármacos, que ahorita vamos a ver cuáles son estos fármacos. Esta tabla está en el Guyton, pero acá siempre que descargo mis diapositivas, no sé por qué, pero no se ve, no se observan bien, ¿ya? Pero más o menos voy a irles mencionando qué dice. En primer lugar, dice, hormonas esteroideas suprarrenales en el adulto, ¿ya? Acá vamos a tener esteroides sintéticos, que son los esteroides farmacológicos, los que se utilizan para diferentes enfermedades. Por ejemplo, enfermedades reumáticas se utilizan corticoides, ¿ya? Principalmente. Enfermedades, por ejemplo, como lupus eritematoso, artritis reumatoide, este síndrome de Sjögren, algunas aplasias medulares, ¿ya? Se utilizan lo que son los corticoides, ¿ya? Pacientes en UCI se utilizan corticoides a veces, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, con endocarditis puede llegarse a utilizar corticoides, aunque no están recomendados, ya, pero en ciertas enfermedades se utilizan corticoides, sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los corticoides, como vamos a ver más adelante, tienen actividad antiinflamatoria, ¿ya? Pero no tiene que estar bien supervisado el uso de estos corticoides porque los corticoides tienen muchos efectos adversos, ¿ya? Muchos efectos adversos. Bien, entonces, tenemos acá lo que son los corticoides suprarrenales, dice acá. Acá tenemos al cortisol, corticosterona, aldosterona, desoxicorticosterona y la deshidroepiandrosterona. Todos ellos son producidos por las glándulas suprarrenales. Ahora, los farmacológicos. Tenemos la cortisona, la prednisolona, la metilprednisolona, que esto cuando ustedes vayan a los hospitales, en la emergencia se utiliza bastante. Por ejemplo, en una exacerbación de lupus, por ejemplo, viene un paciente con lupus eritematoso sistémico y viene, por ejemplo, con pleuritis. Viene con dificultad respiratoria, disnea, viene con taquipnea, viene bastante, incluso puede asociarse un derrame pleural, ¿ya? Entonces, ¿qué van a dar ustedes? Pulsos de metilprednisolona. ¿Ya? ¿Qué son esos pulsos? Son 1 gramo más o menos de metilprednisolona por 3 días. Entonces van a pulsar al paciente para frenar esa actividad antiinflamatoria. ¿Ya? Este es un corticoide hecho en laboratorio. La dexametasona, que es bastante usada, sobre todo en vía tópica, cuando hay lesiones inflamatorias tópicas, podemos utilizar la dexametasona. Y hay muchos más. Por ejemplo, la hidrocortisona, ¿no? Etcétera, que podemos utilizar también por vía tópica, sobre todo. Ahora, la cortisona tiene actividad tanto glucorticoide como mineralocorticoide, ¿ya? En un 0,7%. ¿Ya? Vamos primero a ver el cortisol. El cortisol dice una concentración plasmática media de 12 microgramos por 100 mililitros. 12, ¿ya? La cantidad promedio secretada es de 15 miligramos en 24 horas, más o menos. La actividad glucorticoide es de 1 y la actividad mineralocorticoide es de 1. Es decir, el cortisol actúa como glucorticoide y mineralocorticoide. Ahora, la corticosterona, su actividad glucorticoide es de 0,3 y su actividad mineralocorticoide es de 15, ¿ya? Revísenlo en su libro. Ahora, la aldosterona, su actividad glucorticoide es de 0,3, mientras que su actividad mineralocorticoide es de 3.000, o sea, es muchísimo más potente en mineralocorticoide. La desoxicorticosterona, su actividad glucorticoide es de 0,2 y la mineralocorticoide es de 100. Entonces ahí vamos viendo más o menos proporciones, ¿ya? Ahora, los esteroides de síntesis, por ejemplo, tenemos la prednisolona. La prednisolona actúa como corticoide en cuatro veces más que la mineralocorticoide, que es 0,8. ¿Ya? Y entonces ahí van viendo, por ejemplo, la metilprednisolona no tiene actividad mineralocorticoide, es puramente glucorticoide. Y la dexametasona igual, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo cuál es la potencia, ¿ya? Bien, entonces ahí hay un breve resumen, ¿no? Los mineralocorticoides, la aldosterona es la más potente de los mineralocorticoides, ¿ya?
La dexocorticosterona, un 1/3 de la potencia de la aldosterona. La corticosterona también. Es prácticamente todo este cuadrito, pero más explicado, ya para que ustedes lo puedan leer un ratito.